¿Te gusta hacer directos en YouTube o tienes configurados estrenos? Entonces este vídeo te va a interesar y no olvides quedarte hasta el final para conocer todas mis recomendaciones sobre la función redirigir de YouTube. En este vídeo te vamos a enseñar las posibles razones por las que pueden surgir errores al redirigir nuestro contenido a otros canales o cuando redirigen a los espectadores hacia el nuestro. Y por último, todas las recomendaciones sobre YouTube Live Redirect. Si tienes errores a la hora de redirigir tu contenido a otros canales o no te pueden redirigir espectadores a tu canal, quizá el problema sea que no tengas disponible la opción de redirigir por las características de tu canal. También es posible que el canal al que quieras redirigir a tus espectadores solo permita hacerlo a creadores de contenido que conocen o aquellos espectadores que están suscritos a su canal. Recuerda también que si la suscripción a un canal es privada, no se puede redirigir, ya que la suscripción a otro canal tiene que ser pública. ¿Te has quedado con dudas? Te vamos a dar algunas recomendaciones para que te sea más sencillo utilizar YouTube Live Redirect. Antes de nada, programa tu estreno previamente a la emisión en directo. Informa a tus espectadores de que cuando finalice la emisión en directo tienen que esperar unos segundos para que puedan ver el estreno. Utiliza la página donde se ve el estreno para fijar un mensaje en el chat en directo que lleve a tus espectadores a la emisión en directo. Autoriza que otros creadores de emisiones en directo envíen espectadores a tu canal. Para comprobar que la emisión en directo o el estreno al que vas a enviar a tus espectadores sigue activo, actualiza la página de transmisión. Si programas una transmisión con semanas de antelación en lugar de 30 minutos antes, los creadores de contenido lo verán antes y lo tendrán en cuenta para redirigir sus espectadores a tu canal. Ten en cuenta el tipo de contenido que tiene el canal al que vas a redirigir a tus espectadores, ya que conoces a tu audiencia y el tipo de contenido que les gusta. Intenta que sea un canal que tenga cosas en común con tu contenido. Esperamos que después de este vídeo te conviertas en todo un experto en YouTube Live Redirect. Cuéntanos en comentarios si ya has probado esta función. Si te ha gustado el vídeo, dale like para que lo sepamos y si no te quieres perder nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal.